Literatura del Medievo, por Juan Diego Alvarado, Paula Maya, Stephanie Cárdenas y Juan Contreras. Contexto histórico de literatura del medioevo. Se denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XV. Las primeras evidencias de la literatura española medieval. El medievalismo español significó la primera etapa de la literatura española, que surge en una época de guerra, pues hasta donde se sabe, España había sido invadida por los musulmanes, y ante ello surgió un conflicto por la reconquista que básicamente buscaba cristianizar a todo el territorio nacional. Sin embargo, el Islam ha ejercido una profunda atracción sobre los cristianos, ya que su superioridad no solo era militar, sino cultural. Es así como se explican los grandes rasgos que esta sociedad dejará en la formación literaria española de la Edad Media y de las posteriores generaciones. Tal es el caso de la glosa y de las jarchas mozárabes, que en palabras simples fueron manifestaciones que sirvieron como antecedentes de la literatura de habla hispana. La glosa, por un lado, era una anotación hecha al margen, un texto en latín, y las jarchas mozárabes, por otro lado, eran poesías populares que surgieron de la combinación entre la convivencia de los cristianos y árabes. Hoy vamos a hablar del Cid Campeador. Rodrigo Díaz, nacido en Vivar en el año 1048 y fallece en el año 1099 en Valencia. Es un personaje casi de leyenda, pero existió de verdad. Muchos lo conoceréis por el Cantar del Miocid. En su juventud fue soldado para Sancho II, llegó a ser básicamente su escudero y lo ayudó en la guerra contra sus hermanos, Alfonso VI y García. Era un gran soldado y se cree que ahí se ganó el nombre de campeador, pero en el 1072 muere Sancho II y entonces su hermano Alfonso VI retoma el trono. El Cid perdió algo de poder, pero aún así mantuvo su puesto, pero por varios motivos es primero desterrado a la taifa de Zaragoza, luego se reconcilia con Alfonso VI, pero después de esto es destinado al Levante. Después de luchar y salir victorioso en muchos sitios, el Cid monta un protectorado en el Levante, asedia la ciudad de Valencia durante 2 años y consigue que se la den. Los almoravides intentan recuperar la ciudad múltiples veces, pero no lo consiguen. Mueren en el 1099, todos pensaríamos que fue en batalla, pero realmente fue por causas naturales. La prosa medieval. Durante la Edad Media, entre el siglo V y el siglo X, en Europa la prosa se escribía en latín. Era lengua de cultura, la propia de textos oficiales y la lengua de prestigio en la difusión del saber científico y humanístico. Y para la literatura, bueno, es que la literatura se componía aún en verso y solo en verso. La idea de que la literatura también se podía componer en prosa es relativamente reciente, más o menos desde el siglo XII en adelante. En España y el resto de Europa, la prosa comienza a desligarse al latín a partir del siglo X, momento en el que empiezan a aparecer los primeros textos en prosa escritos en romance. Veamos una breve cronología del desarrollo de la prosa. El exemplo medieval tiene su origen en los cuentos orientales y árabes, también exemplum latinos. Al principio solo tuvo una finalidad didáctica, pero hacia el siglo XIV al exemplo fue usado con fines literarios y empezaron a escribirse cuentos didácticos que eran exemplos reelaborados por el autor. El exemplo medieval tiene su origen en los cuentos orientales y árabes, también exemplum latinos. Al principio solo tuvo una finalidad didáctica, pero hacia el siglo XIV al exemplo fue usado con fines literarios y empezaron a escribirse cuentos didácticos que eran exemplos reelaborados por el autor. La novela sentimental nace en el siglo XII en Aquitania con la reformulación del amor cortés o fino, amor que tiene su origen en textos del latín Ovidio. El teatro del medioevo. El teatro medieval estuvo presente en la Edad Media, donde se pudo presenciar por los autos sacramentales, la parte culta, y los juegos de escarnio en la parte popular. Los autos sacramentales tienen origen en la religión por el siglo XVI y XVIII. Está basado en alegorías, dilemas morales o escenas de la Biblia.
Al principio se presentan las iglesias o plazas, pero luego pasaron los teatros. Estas pretendían enseñar la palabra de Dios para la población analfabeta, esperando difundir de una manera didáctica donde habían bailes, música y finales apoteósicos. También era usado para celebraciones religiosas como la Navidad y se caracterizaban en sacramentos bíblicos, teológicos, marianos, hagiográficos y entre otros. Algunos ejemplos son: primero, el Gran Teatro del Mundo; segundo, el Colmenero Divino; tercero, los autos sacramentales de Lope de Vega; y cuarto, auto de los Reyes Magos. Los principales autores de los autos sacramentales fueron: primero, Pedro Calderón de la Barca; segundo, Tirso de Molina; y tercero, Lope de Vega. En el siglo XVIII se prohibían debido a la opinión pública que apuntaba a que no era correcto presentar ideologías sagradas, siendo que estas eran de carácter religioso. Se habían llegado a esta conclusión debido a que los autos sacramentales no tenían el propósito de ser profanos, pero con medida del tiempo empezaron a ridiculizarse al punto que eran entretenidos por la audiencia y no dejaban claros inicios que fueron las enseñanzas de la palabra, llegando a ser considerados fiestas semiprofanas. Antes de que todo esto sucediera, ya se estaba acusando por ser fuerzas espirituales, ofensivas para el catolicismo y para la razón humana, y con todas las razones dadas fue así como lograron prohibirlos. En la parte popular podemos categorizar los juegos de escarnio. Estos fueron tomados como actos prófanos debido a que eran grotescos, de burla e inmoral, que sería todo lo contrario a lo que eran los autos sacramentales en sus inicios. Pertenecen al Mester de Jularias, donde no solía conocer al autor, por eso no se encuentran ejemplos con facilidad. Eran dirigidos en contra de poetas y cortesanos. Se usaban instrumentos musicales para animarlos y por eso también fueron conocidos como fiestas de locos.